la tensión en el Ecuador. Las protestas por la eliminación del subsidio al diésel ya dejan un saldo de más de un muerto y más de 17 heridos. La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, ha calificado las manifestaciones como actos de terrorismo, mientras crece la presión social en las calles y el clima político se torna cada vez más tenso. Estamos hablando de infiltrados en manifestaciones que se han tornado en actos delincuenciales. Lo que yo pienso es absolutamente irrelevante. Los hechos están a la vista de todos y cualquier procedimiento que hayan hecho los efectivos militares queda a ser evaluado e incluso a ser investigado si así corresponde. ¿Por qué a ser evaluado y a ser investigado, si así corresponde? Porque hay videos que también señalan y son señalados miembros de las fuerzas de abuso de autoridad o de exceso de fuerza. Quiero darle la bienvenida a Rosalía Arteaga. Fue expresidenta constitucional encargada en el Ecuador en el 97, fue vicepresidenta constitucional en el 2019. Doctora Arteaga, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Es decir, hemos visto cómo las propuestas de aumentar el diésel en tiempos pasados han logrado un colapso institucional y prácticamente han tumbado gobiernos. Una vez más, tenemos una situación similar. Desde su perspectiva, ¿qué está pasando? El tema de los combustibles es un tema muy sensible en todos los países y particularmente en unos como el Ecuador. Y evidentemente es casi una historia que se repite a lo largo de los años, de las décadas, y que nos deja un sabor muy amargo a los ecuatorianos porque arroja inestabilidad, enfrentamientos, sacrificios como los que usted acaba de describir, pero al mismo tiempo, desde la óptica del gobierno, que tratamos de entenderla, hay una situación compleja que es saber a quiénes beneficia efectivamente este clima de intranquilidad, de revueltas, de cortes de carreteras, etcétera. Y uno piensa, ¿quiénes se benefician de un diésel más barato? No son las clases populares, porque es indudable que el impacto, por ejemplo, en alimentos o en cargas que transportan los camiones que se abastecen de diésel es mínimo. Sin embargo, las protestas van incrementándose y uno cuando ve lo que está pasando en las fronteras, tanto en la frontera norte con Colombia como en la frontera sur, sabemos que el diésel es un combustible mucho más barato en el Ecuador que lo que se registra en los países vecinos, y allí los que se benefician son los contrabandistas. Igual ocurre con el gas. Entendemos que el gobierno está tratando de focalizar el subsidio, ha tenido acuerdos con los transportistas y ha hablado también con los sectores indígenas, pero según lo que muestran medios de comunicación ecuatorianos, y también lo vemos a través de diferentes mensajes que llegan a través de las redes sociales, etcétera, pues también hay desestabilizadores desde fuera. Y desgraciadamente a veces esto se confunde con el tema del narcotráfico, grupos irregulares que tratan de sembrar el caos en el país, y esto es extremadamente preocupante. Por otro lado, Fuerzas Armadas tienen que ser cuidadosas, las fuerzas del orden, para que no ocurran situaciones lamentables como de aquel ciudadano que desgraciadamente fallece y es maltratado. Y por otro lado hay miembros de las Fuerzas Armadas desaparecidos porque también han sido maltratados los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces se da un enfrentamiento. Yo diría que hay que procurar entrar en un ámbito de diálogo con los dirigentes indígenas, que son los que en este momento están llevando el liderazgo de estos enfrentamientos que se dan, y llegar a acuerdos que sean razonables, sin que se sacrifiquen los intereses mayores del país por intereses menores y desgraciadamente en algunos casos que confluyen con los intereses de narcotráfico, de personas que cometen actos irregulares en beneficio de unos pocos sectores y en desmedro del país. Ahora, cuando hablamos de buscar desestabilizar desde afuera, hay dos aristas.
cuando uno lee y escucha las posiciones de quienes han opinado en relación a esto. Una política que nos lleva a Bélgica y una del crimen organizado que usted menciona. ¿Cuánto peso tiene cada una? Muy grande, y podría ser que estén conectados, ¿no? Eso es gravísimo, porque indicaría que hay una especie de complot. Y usted lo sabe, Idania, porque ustedes en Colombia lo sufren también. Saben que desafortunadamente hay elementos desestabilizadores, y parecería, y es una preocupación que la vengo manifestando desde hace algún tiempo, que el crimen organizado está intentando adueñarse de América Latina. Y es una lástima, el crimen se organiza, por eso hablamos de crimen organizado, y los gobiernos no se organizan. ¿Cómo es posible que la OEA, que las instancias intergubernamentales no funcionen en estos temas y se puedan establecer mínimos acuerdos entre los diferentes países, más aún entre los países limítrofes? Pero este es un problema que estamos enfrentando todos los países, porque usted ve climas desestabilizadores en Chile, inclusive en Costa Rica se ha hablado de avances de estas bandas criminales que están tratando de sembrar el terror, la violencia y adueñarse de los países como que fueran territorio de nadie. Esto es extremadamente preocupante, y también preocupa el que sectores políticos puedan estar en connivencia con estos sectores que lo único que les interesa es medrar en medio de la revuelta y de la violencia, como desgraciadamente está ocurriendo en el Ecuador. Lo que nosotros hacemos es llamar a que el gobierno y los sectores sensatos de la dirigencia indígena, que sí los hay, puedan definitivamente llegar a acuerdos que permitan que el país siga adelante y que no estemos como en este momento con cortes en las carreteras que impiden el tránsito normal de personas y de mercaderías. Hay provincias como la de Imbabura, con ciudades como Otavalo, que están sufriendo muchísimo ya de escasez de elementos de primera necesidad, pero también se ha denunciado que se dan cortes de agua, contaminación de agua, cortes de energía. Esos no son mecanismos de diálogo, eso es terrorismo duro, como el que se pueda vivir en cualquier país en donde estas bandas de crimen organizado están tratando de avasallar y de acabar con esa convivencia que aspiramos todos los ecuatorianos en este caso, pero todos los seres humanos en general. Claro. Le voy a pedir una respuesta un poco más corta, pero no quiero dejar de ir a... Quizás gobiernos anteriores han sido más flexibles o han llegado a una conversación o han llegado a pactar, pero el presidente Noboa, por lo menos es lo que expresa y pareciera, no va a ceder ante las presiones que han logrado sembrar, digamos, un caos mayor en tiempos anteriores. A ver, en estos tiempos anteriores estamos hablando de los gobiernos del presidente Lenín Moreno y del presidente Lasso, ¿no? Son los dos gobiernos que han sufrido en estos momentos estas marchas y estos acosos tremendos. Tal vez el presidente Noboa, más joven, más impulsivo, también ha tomado algunas medidas como trasladar el gobierno a la Tacunga, de tal manera que la capital, la ciudad capital Quito, está mucho más tranquila que en ocasiones anteriores. Deberíamos pensar que esa presión entonces le está sintiendo en la periferia de Quito, pero no exactamente en la ciudad en la que me encuentro ahora y en donde estamos desarrollando normalmente las actividades. Pero no sabemos qué va a pasar y aspiramos a que haya esa capacidad de diálogo, pero también es indudable que se necesita firmeza por parte de los gobernantes. Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional, encargada del Ecuador, y también fue vicepresidenta constitucional. Muchísimas gracias, un gusto tenerla en el espacio como siempre. Gracias, Idania. Un gusto también.